una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Dios allí, hermanos, y no los guardaste, allí en el 7. ¿Cuál es la promesa de Dios al pueblo ahora, después de que el pueblo le había faltado a Dios, después de que el pueblo se había apartado, se había olvidado de Dios? ¿Cuál es el llamado que Dios hace? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, ¿quién Dios se puede comparar con el Dios que tenemos? ¿Habrá alguien que promete, que llama al arrepentimiento después de ser malos, después de ser pecadores, viles? Lo único que Dios siempre llama, hermanos, es arrepentimiento. Si alguno de nosotros, si alguien que ha estado en los caminos de Dios y piensa que le falló a Dios, piensa que Dios ya no le tiene perdón, el Señor promete, hermanos, es esa palabra tan inolvidable, tan grande, hermanos: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor llama a arrepentimiento. Pero hermanos, miren cuál es la respuesta del pueblo. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Estaban bien, según? Hermanos, ojalá que ninguno de nosotros está eso en nuestro corazón. Porque nosotros, hermanos, nos calificamos de bien, que estamos bien, que no hay problema. ¿En qué hemos de volvernos? Le preguntó el pueblo a Dios cuando el profeta les predicó. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Estamos bien. Pudieron hasta hablar de Dios, pues Dios está loco. No hemos hecho nada malo, estamos bien. ¿En qué hemos de volvernos? Ahora sigue, hermanos, allí en el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Esa es la respuesta. ¿Robará el hombre a Dios? Pero vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, el pueblo de Dios se había olvidado de aquella angustia de estar allá en Babilonia. Y es que ellos, hermanos, ellos estando también en Babilonia, sabían de cómo se servía a Dios en su tierra. Se lamentaron, se pusieron tristes, regresaron y llegaron a su tierra. Habían pasado 150 años y el pueblo pues se había olvidado de servir a Dios. Dice que ya no se acordaban de traer su ofrenda, ya se habían olvidado de traer sus diezmos y ofrenda, porque el Señor aquí mismo lo dice, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Le dice Dios al pueblo, hermano, esta es la razón por qué Dios le reclama al pueblo de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Es que ellos ya no estaban, porque Dios les había indicado, hermanos, y lo que Dios les había prometido en aquel tiempo: si ellos respetaban a Dios, Dios los iba a bendecir. Esa es la promesa de Dios desde aquel primer día que Él dio su mandamiento. La promesa es que Dios los iba a bendecir. Y ellos fueron obedientes, cada uno traía sus diezmos y ofrendas, traían las ofrendas, traían las primicias de sus cosechas, lo que comentamos la semana pasada. Hermano, eso de diezmos, eso de ofrendas, eso de primicias es bíblico, es que la Biblia misma lo dice, no es alguna iglesia, no es alguien que lo inventó. Allí en
En el versículo 4 dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Le darás a los levitas, a los que sirven en el templo, porque ellos no tienen heredad. Entonces, hermanos, es donde vemos pues que el plan de Dios, hermanos, es que su obra siga adelante, pero que nadie se tome la carga de mantener esa obra solo. Nadie puede decir, oh, yo voy a empezar una obra, yo voy a seguir con la obra y yo me voy a mantener y yo... Hermanos, es que el plan de Dios es ese, que hay unos que sean los que nos representen delante de Dios, que sean los que intercedan por nosotros y Dios les habla a ellos y nosotros escuchamos de parte de Dios, de la boca de ellos. Ese es el plan de Dios, para que la obra siguiera adelante. Y en el principio lo obedecieron, pero al final se olvidaron hasta aquí. Pero el Señor, miren hermanos, el enojo de Dios, malditos sois con maldición porque vosotros, dice la nación toda, me habéis robado. Toda la nación de Israel, no era un grupo hermano, no era un pueblo nomás, no era alguna tribu nomás, era toda la nación, dejaron vacía la... Dice hermanos que la casa de Dios se quedó abandonada. Aquellos levitas, hermanos, dice que empezaron a buscar trabajo, salieron a trabajar, dejaron la casa de Dios abandonada. Pero el plan de Dios, hermanos, es que en las mañanas había sacrificio, tenían que quemar holocausto cada mañana, en la tarde, tenían los levitas que estar, y sacerdotes tenían que estar sacrificando holocaustos delante de Dios. Pero cuando el pueblo terminó, dejó de sacrificar, hermanos, pues... Aquellos levitas se quedarían nomás los encargados del templo, pero los demás tuvieron que ir a buscar trabajo para comer, pues, porque eran como cualquiera. Tenían esposas, tenían hijos, tenían padres, tenían ancianos, tenían niños. Hermanos, no van a poder estar sentados allí porque el pueblo le falló a Dios. Ese es el problema, porque Dios estaba tan enojado, hermano. Entonces él dice... y en el 10 dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, Dios se compromete a bendecir si hay obediencia. Si el pueblo regresa, dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la promesa de Dios, que el pueblo regrese, que el pueblo se vuelve a Dios y Él volverá a ellos a ser como antes. Pero eso es lo que Dios dice al pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda la nación entera, ya nadie tenía temor, hermanos, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, allí está una promesa de Dios. Dios se compromete, hermano, de bendecir si hay obediencia, si el pueblo volviera a Dios. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí queda en las manos del creyente. Aquí Dios le habla al creyente. Si el creyente vuelve a Dios, si él trae sus diezmos y ofrendas al alfolí para que la obra siga, hermano. Un día, hermanos, yo escuché de un pastor de allá de mi tierra. Dice que lo llamaron. La misión lo envió a él a pastorear una congregación. Y llegando por allá, pues lo llamó esa congregación, y llegó y se presentó, y ya pues él esperaba una casita donde vivir con su familia, y
Y lo demás, pues, lo que se supone que una iglesia debe de hacer. Pero hermano, dice que, hermano, cruel el creyente, cuando el creyente se quiere portar cruel, dice que le mostraron un machete, le mostraron un asadón, le mostraron una hacha, y le dijeron, pastor, vas a pastorear esta iglesia, pero aquí están tus herramientas. Nosotros no damos ni un grano de maíz, ni un grano de frijol a algún pastor. El pastor debe de sustentarse, porque ¿dónde dice la Biblia que hay que sustentar al pastor? Hermanos, yo no sé cómo usted lo entiende allí. Si aquel pastor va para guiar, para aconsejar, para enseñar a aquel pueblo y dejarlo en la calle, hermano, yo sí regresaría. ¿Y qué hago allá? Yo sé trabajar, pues a seguir siempre con nuestro empleo. Y seguro el cheque, hermano. Seguro mis beneficios y vacaciones de mi trabajo. Hermano, este pastor, pues, qué paciencia de hombre, hermano. Y se quedó. Pero también, hermano, no le voy a decir que se quedó por mucho tiempo. Él le probó, no se pudo, hermano. No, él no pudo. ¿Y sabe hasta dónde llegó ese pastor, hermano? Fue allá, estuvo un tiempo, no se pudo. No pudo dar de comer a la familia, no pudo comprar los zapatitos para su familia, porque él tenía que trabajar, tenía que ir a visitar a los hermanos en el lugar donde está y hacer culto, estudiar la palabra de Dios y enseñar al pueblo de Dios. No pudo durar. ¿Y qué pasó, hermano? Nos contó él aquí en Estados Unidos. Después el hermano no pudo y nos tuvo que salir, tuvo que dejar la iglesia y tomó la decisión de venir a los Estados Unidos. Y vino a los Estados Unidos. Él se complicó la vida del pastor, hermanos. Él vino a los Estados Unidos, quiso traer a su familia, mandó mucho dinero para la familia, no entró la familia, regresó sin ningún centavo, hermano. La migración lo echó para afuera. Se complicó la vida de él, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no respondió a su deber de ayudar a este varón. ¿Y qué creemos sobre ese caso, hermano? ¿Será que Dios se puso feliz? ¿Será que Dios le dijo a aquel varón, no, pues tú no le diste duro, debiste madrugar a las 2 de la mañana, trabajar y estudiar y enseñar al pueblo, visitar al pueblo y todo eso? No sé. Yo no sé, porque el plan de Dios, hermanos, es que el plan original de Dios es que el pueblo tenía que apoyar la obra de Dios para que su palabra siguiera. En ese tiempo era para que el pueblo se mantenía con temor a Dios en el Antiguo Testamento, para que no se alejaran de Dios, para que hubieran sacerdotes sirviendo a Dios, enseñando al pueblo. Y hoy en día igual, hermanos, nosotros pues no se nos ha cancelado esa comisión de ir a ser discípulos a las naciones. Por eso la iglesia no crece, hermanos, no camina, hermanos, porque las iglesias, unos dicen, hay que pagar al pastor. Bueno, en la iglesia de donde nosotros venimos de Guatemala, allí se paga al pastor. Él no tiene que esperar, él tiene que trabajar en la obra, no, él no puede perder tiempo de ir a buscar un empleo. Él está específicamente para enseñar al pueblo. Pero otros dicen, no. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice esa palabra? Cuando el pastor no se le da nada. ¿Cómo se dice eso? Pues hay dos situaciones, la que se le paga al pastor y la otra por misericordia, ¿cómo se dice? ¿De Dios? ¿Cómo se dice eso? No asalariado, pero los que practican ese lado usan una palabra muy conocida, no se me viene ahorita. Yo estuve aquí en una iglesia hace poco hace unos 3, 4 años y se hablaba mucho de eso. Cuando un pastor levanta una obra se la tiene que ver solo. ¿Cómo? Por gracia. Por gracia, ándale, la palabra por gracia. Por gracia. Que aquel pastor, si quiere levantar una obra, la tiene que ver por gracia. Tiene que comer por gracia de Dios. Bueno, algunos han salido adelante, porque Dios es misericordioso, hermanos. Y algunos hasta les sobra también. Yo no sé.
Pero hermanos, al empezar una obra, hermanos, es dificilísimo. Porque aquí en estos lugares se tiene que pagar renta, el pastor tiene que pagar su renta, tiene que pagar su aseguranza de su carro, el carro para él y para la señora y para los niños, hermano. Si yo fuera así, iría. ¿Para qué voy a decir que me animo? Pero hay hombres de Dios que sí lo han hecho. Pero desde el comienzo, hermanos, Dios ha ordenado que su obra se sostenga a base de las ofrendas de su pueblo. Miren la promesa que Dios hace, hermanos. Probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es una promesa de Dios, no es promesa de Malaquías aquí. Mira la promesa que Él sigue haciendo si la gente quisiera probar a Dios. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Él promete, hermanos, reprender al devorador, a los animales. Usted sabe que cuando hay una siembra, hay toda clase de animales, de plagas que llegan en la siembra y muchas veces no hay siembra, hermanos. Como en mi tierra llega la sequía, hermanos. El año pasado parece que hubo sequía y no hubo cosecha, hermanos. Una tristeza, triste se ve la gente, sus milpitas delgaditas y no hubo agua, porque, hermanos, yo no sé cómo están esas regiones. Hay lugares donde también la gente se olvida de Dios y ya no se acuerda de Dios y ya no hay lluvia. Entonces es donde ve uno la mano de Dios. Pero aquí Dios, probadme ahora, dice Dios. Dios desafía al creyente para que pruebe a Dios. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vida en el campo estéril. Hermano, Dios promete también aquí fertilizar la tierra, llenar esa tierra lleno de vida, para que la cosecha, para que los frutos, para que la vida abunde. Ni vuestra vida en el campo sea estéril, porque hay también árboles, hay plantas, hay milpas, hay frijoles que no dan, hermano. Pero aquí Dios promete fertilizarla para que sea robusta, para que haya buena cosecha, hermano, si nosotros le probamos a Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Otra, hermano, la promesa que Dios... Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.